¿Queréis saber cómo hemos llegado a esto? Pues estaros atentos a este vídeo que está a punto de comenzar. Hemos puesto a incubar 6 huevos de codornices y hemos conseguido un pleno de 6 pollitos. En este vídeo os vamos a contar cómo lo hemos hecho. Y además con esta incubadora que estáis viendo en una simple caja de cartón con una bombilla y sin termostato. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en este vídeo que yo creo que es muy interesante porque es algo diferente, muy rústico lo que hemos hecho aquí. Ya habéis visto la introducción, te animo a que te quedes porque durante este periodo de incubación nos ha pasado prácticamente de todo. Quiero dejarte primero el vídeo hasta llegar a ese momento que habéis visto con el nacimiento de 6 pollitos de codorniz, con la incubación de 6 huevos de codorniz, un porcentaje de eclosión de nacimientos del 100%. Y lo mejor de todo es cómo lo hemos hecho, con una incubadora, si es que se le puede llamar así, casera, en una caja de cartón y solamente con una bombilla. Quiero que veáis el vídeo y al final, cuando veamos todo lo que hemos pasado hasta llegar ahí, os contaremos los detalles de todo este proceso. Pues vamos a comenzar ya la incubación. Hemos elegido 6 huevos de codornices y durante 16 días vamos a hacer un seguimiento de estos huevos aquí en esta incubadora con una bombilla y en caja de cartón. Como veis, hemos añadido el agua, 2 vasitos de agua, y vamos a intentar contarte todas las novedades que surjan durante este proceso. Estamos teniendo una incubación, la verdad, bastante movida, cambiando todo lo que es la posición de los huevos más cerca o más lejos, pendientes también, por supuesto, al agua, pero hoy podemos ver, voy a acercar aquí a ver si se puede ver desde aquí, podemos ver una buena noticia. Voy a darle claridad a la imagen, asistiendo a lo que es el primer nacimiento. Y ahora echaremos un vistazo a los otros huevos porque también hay alguno que otro con una señal también muy buena. Como estamos enfocando a través de la bombilla, pues de vez en cuando la imagen se oscurece un poco, pero bueno, le damos para intentar, vamos a ver desde este lado, para intentar no perdernos detalle. Ahí está naciendo este primer pollito de codorniz. Vamos a quitarle la cáscara y vamos a mirarlo de vez en cuando para estar seguros de que no se retira mucho de debajo de la bombilla, para que le llegue buen calor, buena temperatura, y en cuanto se ponga fuerte lo sacamos y lo metemos en la criadora, ¿vale? Lo vamos a dejar descansar, estaremos pendientes también a los otros huevos. Fijaros este que estoy viendo aquí debajo, lo voy a girar, ahí está, fijaros en ese, cómo está también. No voy a mirar los otros, este parece que eso es una esconchita en la cáscara, de que también está, pero ya digo, lo vamos a dejar descansar y seguiremos mirándolo. Sobre todo, seguiremos pendientes
de este. La ventaja que estamos teniendo para grabar es que con la caja abierta no hay ningún problema, porque debajo de la bombilla tenemos una temperatura bastante buena como para estar tranquilos, y necesariamente no como para tener que cerrar la caja, ¿vale? Ahí abajo, justo debajo, tenemos buena temperatura. Ahora estamos grabando de mañana y eso nos da la ventaja de que podemos ir y venir, hacer cosas, volver y estar muy pendientes. No preocuparos, porque si ya hemos estado pendientes durante todo este tiempo que hemos estado con esta incubadora en caja de cartón con bombilla, no lo vamos a descuidar, ni mucho menos en un momento tan importante como es este. Fijaros lo que se me ha ocurrido, porque el pollito, al moverse, estaba empujando los huevos, el resto, los otros 5, fuera debajo de la bombilla, ¿no? Y entonces hemos decidido buscar un pequeño recipiente y ponerlo, como estáis viendo, para que así, mientras que él está aquí, os lo voy a mostrar, ¿veis? Ahí calentito, y cuando se intenta poner de pie, pataleando y demás, no nos retire los huevos debajo del foco, que es lo que nos interesa, que estén justo ahí debajo, que es donde se concentra la mayor parte de calor. Así que los ponemos aquí, nos quitamos de problemas y, bueno, igualmente seguiremos muy pendientes a cómo se va desarrollando todo. Y entre vuelta y vuelta, que no creáis que no estamos pendientes, que le damos a nuestra incubadora, pues retiramos de debajo de la bombilla y nos encontramos de que este pequeñín no nos ha querido esperar. Vamos a meter de nuevo la cajita debajo de la bombilla, que es donde más calor tiene, y vamos a continuar esperando. Vamos a seguir pendientes de los otros huevos, teniendo en cuenta que este ya es el segundo pollito que nace en esta especie de experimento casero que estamos haciendo aquí en nuestro canal. Nueva vuelta para mirar, y el que estaba más avanzado pues acaba de salir. Este sería el tercero, pero es que, mirad, no quiero entretenerme mucho. Ahí se puede ver. Voy a meter de nuevo con mucho cuidado el recipiente debajo de la bombilla, en la parte que más calienta, y continuaremos. Tenemos tiempo, la verdad. Ya este se ha demorado un rato bastante más grande. Creo que tenemos tiempo para cubrir todo este proceso, y si no, pues cuando vayamos viniendo, pues grabamos lo que haya y ya está, y lo compartimos igualmente con todos vosotros. Este sería el tercero. Y nueva sorpresa. A este no lo hemos pillado por algunos segundos. Fijaros que todavía no ha terminado de salir completamente del huevo. Ahí está. Vamos a ayudarlo un poquitín, que no es ayudarlo, simplemente terminar de quitarle la cáscara. Y ya estáis viendo, estoy por aquí grabando con el teléfono y todavía, ya veis, está enroscadito en la posición que ha estado dentro del huevo durante todo este tiempo. Y a ver que lo vea. Aquí parece, no era, aquí sí. Lo
voy a poner al lado de la bombilla, a ver si se ve bien. Vamos a ver si enfoca. Aquí está picado también, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí dentro tranquilamente, vaya, tranquilamente bueno, ahí este se ve todavía incluso mejor. ¿Lo veis? La ventaja que tenemos con esta incubación, y otras muchas, hay que decirlo también, es que la procedencia de los huevos sabemos perfectamente que tenemos un PISE, una fertilidad muy alta, porque de dónde vienen, y ahí sí lo tengo controlado, lo sé perfectamente, es de mi familia, un macho y cada macho 2 hembras. Entonces, hablando de una especie como es la codorniz, eso es una barbaridad, porque incluso teniendo 4 o 5 hembras con un macho, estarán súper bien cubiertas, pero hablando de esta proporción, pues mucho mérito es de esa proporción de 2 a 1 que estamos comentando. Lo voy a dejar ahí un ratito más, y para que no moleste a los otros dos, vamos a seguir esperando y contándotelo todo. Otra grabación, he dado una vueltecita y no es que haya ninguna novedad, ¿no? Simplemente que este ya está rompiendo a todo alrededor, como estáis viendo. Este le queda poquito, a ver si lo pudiera grabar, si no me distraigo haciendo otra cosa. Y este picó y se ha quedado parado. Aquí está, que estoy mirando a la cámara para que salga bien y no daba donde estaba la apertura, ¿veis? Prácticamente está ahí picoteando, hay movimiento dentro del huevo, pero no ha avanzado en todo este tiempo que estamos. Bueno, paciencia, vamos a dejarlos ahí bien metiditos debajo y nosotros pues continuamos las grabaciones para que lo veas todo lo mejor posible. Y es que son demasiado rápidos para mí. Es que no he durado ni 5 minutos desde que estábamos viendo que iba rodeando la cáscara ya picándola, y cuando me ha acercado digo, anda, voy a echar un vistazo para ver cómo lo lleva. ¿Cómo lo lleva? Pues aquí está el 5.º pollito de este experimento de incubación que estamos llevando a cabo contigo, que estamos compartiendo contigo aquí en nuestro canal. El último nos queda. Sacaré el pollito, dejaremos ese huevo tranquilo, que ahí estáis viendo que sigue picado pero que no hay novedad. Le vamos a dar un tiempo y bueno, vamos a ver lo que pasa, porque desde que pican y rodean el huevo, lo cierto y verdad es que no están tardando mucho tiempo en salir, ya lo estáis comprobando. En el vídeo se ve a los segundos, pero aquí no pasan más de 5 minutos, ¿eh? Desde aquí se ve mejor lo que te quiero decir, ¿veis? Este huevo ha estado parado un montón de tiempo, donde el pollito no avanzaba prácticamente nada. Ahora he venido a echarle un vistazo y ya he empezado a dar la vuelta alrededor del huevo. ¿Os fijáis el tramo que lleva ya empezando a dar esa vuelta? Por eso muchas veces cuando compañeros me preguntan, desde que pica el huevo, ¿cuánto tarda un pollito en nacer? Es algo que no es matemático. Cada huevo es diferente, cada nacimiento es diferente. Es como los partos en las personas, ¿no? No todos los partos son iguales. No podemos decir, en el momento que pica el huevo, 30 minutos. No, porque estaríamos mintiendo, ¿vale? De todas maneras, estaré pendiente igual a este último y ya no me voy a fiar. Ya cada 5 minutos daré una vuelta, y menos mal que me ha pillado hoy en un día en el que puedo estar pendiente. Si no,
si estuviera, por ejemplo, trabajando o en cualquier sitio, pues hubiera llegado a casa y me hubiera encontrado pues un sorpresón, qué duda cabe. Una sorpresa bastante agradable, pero no la hubiera podido compartir con todos. La verdad es que se está haciendo de rogar un montón. Ahí sigue a lo suyo todavía. ¿Veis? Ahí está haciendo su trabajo poquito a poco. Digo, voy a venir a echar un vistazo, a darle una vueltecilla a ver cómo va. Y lento, pero va. ¿Lo escucháis como pía dentro del huevo? Bueno, vamos a darle el tiempo que nos está pidiendo. Ahí. Lo metemos ahí, justo debajo. Y ahí está muy calentito, ¿veis? Ahora se ve mejor todavía. Y bueno, a esperar, no queda otra. Qué bonito, ahí está. Se desenfoca con la luz que tenemos aquí. Encima justo pues se desenfoca un poquito, pero se ve perfectamente el último pollito que nos quedaba por nacer. Vamos a dejarlo que se ponga un poco más fuertecito. Vamos a coger los hermanitos, los vamos a poner juntitos, que es como queda una imagen preciosa de este, yo creo que éxito rotundo de incubación, que en este vídeo acabamos de compartir con todos vosotros. Ya estáis viendo la imagen, qué imagen más bonita, con estos pollitos que hemos conseguido sacar en esta incubadora, otro de nuestros experimentos aquí en el canal y que hemos querido compartir en este vídeo con todos vosotros. Ya habéis visto todo el proceso de incubación de estos 6 huevos de codornices. ¿Que ha quedado un vídeo muy bonito? Sí. ¿Que hemos disfrutado plenamente? Pues sí, la verdad es que sí. Pero no hay que dejar de reconocer la dificultad de este proceso en el que nos embarcamos hace 16 días. Concretamente, no tenemos termostato, así que el termostato hemos tenido que ser prácticamente toda la familia. Al principio, evidentemente, llama mucho la atención, el compromiso es máximo, pero cuando ya lleva una semana, pues prácticamente empiezan a quitarse candidatos, hasta llegar al final en el cual hemos tenido que estar pues ya muy pendientes de temperatura, de que no le falte agua, de que cambiaba la temperatura entre la noche, la mañana y mediodía. En fin, que ha habido que estar muy pendientes a esta incubación. La satisfacción, pues os podéis imaginar, enorme. Ventajas que hemos tenido, pues que los huevos han sido perfectos. Un macho cada 2 hembras, hemos tenido, digamos, el que nos lo ha proporcionado en la familia, por lo cual sabíamos que los huevos eran de garantía si nosotros no fallábamos, y con esa garantía pues hemos llegado a este resultado. Deciros que como experimento está bien, vamos a dejar esta incubadora aparcada por ahí, posiblemente volvamos a hacer alguna que otra cosa con ella, parecido a esto, pero a lo mejor con huevos de gallina, pero que ya cuando te acostumbras a tener tu termostato, tu volteo automático y todo a la mano, evidentemente no quieres volver a esto. Por aquí se me pasa por la cabeza el mérito que tienen compañeros que nos ven desde otros lugares donde a lo mejor no es tan fácil conseguir componentes, o si hay componentes el tema económico les impide
que puedan disfrutar de estos componentes que facilitan mucho la incubación. Por eso digo que en vídeos que me mandan no dejo de reconocerles el gran mérito que tiene el conseguir buenos resultados de incubación en estas condiciones que habéis podido ver en este vídeo. Con una sola caja, con una bombilla y meterte en una incubación es toda una aventura. Evidentemente hay más variantes, como por ejemplo utilizar más bombillas, más cantidad de huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros aquí hemos querido hacerlo con 6 huevos tan solo de codorniz, porque como experimento simplemente queríamos compartirlo con vosotros y demostrar que se pueden conseguir buenos resultados, pero ya con mucha implicación. Y a la vez recordaros que aunque tengáis volteo automático, aunque tengáis la última tecnología, los dispositivos de agua que ya con esos depósitos tiene el agua asegurada, higrostato para controlar la humedad relativa, etcétera, 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 que hay que estar pendientes de la incubación y que nosotros, aunque en menor porcentaje con tanta tecnología, también tenemos culpa en el éxito o en el fracaso de estas incubaciones. Por hoy nada más. Si queréis más experimentos como estos, dejárnoslo saber en los comentarios. Igualmente, si te ha gustado o no. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dándoos las gracias por estar aquí.